¿Qué tal? Muy buen día. Hoy, en esta mañana de 9 de junio, quiero decirte que es un día especial y qué mejor que compartirlo en el mundo real. Hoy es el mundo real con Carlos Salinas y además con una invitada muy especial, alguien que además de tenerle un profundo respeto y admiración profesional, se le lleva en un sitio muy especial en el corazón. Y me va a acompañar sin haber tomado en cuenta el día de transmisión, que es precisamente esta mañana de martes 9 de junio, día en el que este servidor que conduce esto que se llama El Mundo Real con Carlos Salinas está llegando a la primera mitad de un siglo de vida en este planeta. Así que hoy, además de todo, es el mundo real de mi cumpleaños. Así que se reciben y se agradecen y se aprecian felicitaciones, regalos virtuales, regalos presenciales, les paso después el código postal, pero hoy pues estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque me parece que es digno de celebrar, más allá de cómo lo haya hecho hasta el día de hoy en mi vida, llegar vivo hasta este punto de mi existencia. Y bueno, pues de aquí tendré que ser un explorador del camino para ver cuántos años más me quedan de recorrido por delante. Y además, bueno, pues con sentimientos encontrados, porque hoy me toca celebrar la vida y al mismo tiempo estar por ahí transitando un periodo también de aceptación de la muerte de un ser muy preciado, muy querido recientemente en días pasados. Pero bueno, finalmente aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible en esto de seguir adelante con la vida y hoy estar aquí en el mundo real, dándole la más cordial bienvenida a toda la gente que nos acompaña, ya sea por la señal naturalmente de Orgánica Radio en www.organicaradio.com, para las personas que nos siguen en el 98.3 de FM para toda la zona de la Ciénaga, en la zona sur del estado de Jalisco y zonas aledañas. Y también, bueno, pues te recuerdo que si por ahí tienes que salir o tienes que ir de un sitio a otro, puedes acompañarnos por todas las plataformas de transmisión, las aplicaciones de Simple Radio, lo puedes hacer también por Radio Box, Radio Line, te puedes también enlazar por www.radio.es y www.radio.net. Y también te recuerdo que si por cualquier causa se te va el internet, tienes que ponerte a hacer otras cosas, la transmisión se queda grabada y nos puedes seguir posteriormente por el canal de YouTube de la estación, por los podcasts en Spotify, en iTunes, en SoundCloud e incluso en iVoox. Entonces, bueno, pues ahí una vez sentadas las bases, yo hoy te quiero decir que en el mundo real, en el año de 1945, Frederick Skinner escribió un libro denominado Walden 2, libro que cuando fue publicado se consideró casi como una obra de ciencia ficción porque fue muy poco o nada entendido por la comunidad científica de aquel entonces. Finalmente, él hablaba de ingeniería o tecnología de la conducta y 12 años después el libro se empezó a vender. Y lo que te quiero decir con esto es que él establecía en este libro, dentro de las múltiples obras fantásticas que nos legó hoy en día al mundo de la psicología y de la psicología conductual, es que si redujéramos los bienes que nos hemos acostumbrado a producir y consumir, seguramente podríamos estar dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a menos tareas que no son placenteras. Y hoy el tema de este día es maldito estrés. ¿Por qué? Porque somos la única especie viva en este planeta que tiene detonantes de estrés de forma selectiva. Es decir, el estrés es una respuesta natural, innata de las especies animales, y nosotros somos una de ellas, solo que un mamífero que además piensa y que además pone sus experiencias en palabras, pero fuera de esto, lo que te quiero decir es que somos la especie que puede provocar por sus presiones selectivas episodios de estrés que no tendríamos necesidad de experimentar. Y para hablar de este tema y más, bueno, pues hoy nos va a acompañar una invitada que regresando del primer segmento de corte, la voy a presentar y que sin duda va a ayudarnos a que dividamos el programa del día de hoy en dos vertientes. Primero, hablar desde lo que es la fenomenología de lo que es el estrés en general para la vida de un individuo. Y número dos, ella es una especialista en adolescentes e infantes y vamos a ver qué está pasando con esto del estrés en toda esta fase de la vida inusitada que hoy estamos todavía inmersos en ella y lo que puede aún venir por delante, secuelas, consecuencias y cómo podemos prever el salir lo mejor librados de esto
y no ser víctimas de nuestro propio estrés. Yo te invito a que te quedes con nosotros. En un instante regresamos hoy en El Mundo Real con Carlos Salinas. Volvemos en un instante. A toda nuestra comunidad de usuarios. Seguimos trabajando para mantener y conservar tu club en las mejores condiciones. Es tiempo de quedarte en casa. Pronto volveremos a estar juntos. Somos Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos. Seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @socialimedia. Somos Socialimedia. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante, especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 3333 77 75 61. Frames Muebles. Conoce nuestra gama de salas y sillones para cualquiera de tus espacios. Visítanos en nuestras redes sociales, @Frames Muebles, o acude a nuestro showroom, ubicado en 8 de julio, 260, esquina Santa Lucía, Colonia Nueva Santa María. Tenemos sistema de apartado para cada bolsillo. Contáctanos 3337 27 39 21. Frames Muebles. Fabricamos muebles a tu medida y diseño. Somos especialistas en fabricación de muebles en piel. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta experiencia de la vida denominada El Mundo Real con Carlos Salinas. Y hoy además es El Mundo Real con la doctorante. Doctorante significa que está en proceso de prácticamente finalizar su doctorado, una investigadora apasionada, psicóloga, maestrante en terapia cognitivo-conductual, tiene una maestría en educación e investigación infantil y además, bueno, está haciendo prácticamente la parte final de su doctorado como un posgrado en ciencias del comportamiento, además de ser supervisora clínica, docente de programas universitarios y especialidades clínicas, y es miembro de la APA, de la American Psychology Association, que es, bueno, la asociación que emite estos libros o estos manuales diagnósticos con los cuales se van estableciendo los criterios para poder establecer los fenómenos que alteran el buen funcionamiento psicoemocional de un individuo. Y bueno, pues ella es la casi doctora Milagros Asensio, maestra Milagros Asensio, pero para mí es Mili y es un placer enorme tenerte hoy conmigo aquí compartiendo, además en esta fecha tan especial, Mili, este programa con todo nuestro auditorio. ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida. Carlitos, estoy muy bien, profundamente agradecida con esta invitación, por estar compartiendo contigo, por estar compartiendo un año más de tu vida y, bueno, por tener la oportunidad de seguir en este camino juntos. Pues es un privilegio que en verdad no tienes una idea con todo esto que ha venido aconteciéndonos, el por lo menos tener ahora la oportunidad de detrás de una pantalla plana, el interactuar contigo y sentirte un poco cerca, en verdad es algo que aprecio enormemente, Mili. Y regresando finalmente a este tema de maldito estrés, sí, me gustó ponerle drama al tema, pero la realidad de las cosas es que hoy me encuentro muy sorprendido y no, me encuentro sorprendido en el sentido de que nunca podremos encontrar el umbral de hasta dónde puede llegar nuestra manera de responder a situaciones que pueden resultar adversas, complejas, dolorosas, estresantes. Y finalmente quisiera que comenzáramos desde poder plantear, si bien el estrés es parte natural
¿no? Como, como un método de respuesta del individuo, del ser humano, de los seres vivos. ¿Por qué ha sido tan difícil tener una posición científica, Mili, desde tu punto de vista, con respecto, primero, uno, en general a la conducta humana, y dos, cómo podrías ayudarnos desde tu propia perspectiva a que nuestro auditorio pudiera tener un entendimiento amigable de qué es el estrés, ¿no? Como fenómeno de la vida, y por qué es que se dice que existe coloquialmente estrés bueno y estrés malo, ¿no? Claro, sí. Bueno, Carlitos, mira, primero que nada, yo creo que es un poco complicado, ¿sabes? De hablar de conducta humana porque lo que sucede es que muchas personas, o vaya, muchos paradigmas, o se estudia de diversos paradigmas, ¿no? Entonces, de pronto, el poder operacionalizarla es complicado, pero si nosotros vemos la conducta humana, para empezar, como toda la acción que puede llevar a cabo un individuo, ¿sí? Niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Creo que es muchísimo más sencillo entonces saber a qué nos referimos con la conducta humana. Ahora bien, si ya establecimos que la conducta humana es toda acción que lleva a cabo el individuo, en el caso del estrés específicamente, lo podemos, digamos, definir u operacionalizar como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que tiene el individuo, o bueno, por lo menos es que así lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para tomar acción sobre algo, ¿no? O dicho de otra manera, cuando el individuo ve o percibe una demanda ambiental, ¿sí? Dentro de su contexto puede ser cualquier escenario donde se encuentre, y entonces tiene que tomar, digamos, manos a la obra. Entonces, entendido desde ahí, el estrés no tendría efectivamente que ser, vaya, una emoción mala o un conjunto de reacciones negativas. Por el contrario, creo que nos ayuda de manera evolutiva y a la supervivencia maravillosamente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando de pronto a la hora de enfrentarnos, ¿sí?, a ciertos contextos o situaciones, como las querramos denominar, el individuo, yo, Mili, percibo que mis competencias no son las adecuadas o las suficientes o las más habilidosas, ¿sí?, para entonces enfrentar esa demanda que el contexto me está poniendo? Y peor aún, ¿no? ¿Qué sucede cuando por fin entonces, ¿no?, como ardillita corrí para aprender esas habilidades y esas competencias, y resulta que en la próxima ocasión que me tengo que enfrentar a una situación de esta misma característica, intensidad, magnitud, etc., bueno, resulta que el parámetro cambió. El parámetro es muchísimo más alto. Y nuevamente, entonces, yo no cuento con 1, 2, 3, 4 competencias y o habilidades para hacerle frente, vamos a decirlo así, de una forma amistosa, ¿sí?, a lo que el ambiente en ese momento me está demandando. Y o, imagínate que a lo mejor el parámetro no se ha elevado, pero no es una cosa lo que me están demandando, sino 5. Entonces, aquí tiene que ver mucho con la intensidad, la frecuencia, pero sobre todo con las competencias con las que se vive el sujeto a la hora de enfrentar la demanda que existe en su contexto. Entonces, en el momento en el cual no somos capaces, ¿no?, por la razón que sea, capaces me refiero a, de pronto, híjole, no tuve ni el tiempo, ¿no?, o no tuve de pronto la sensibilidad, ¿no?, para analizar de pronto el escenario a donde me iba yo a enfrentar, o de pronto nunca me había, ¿no?, enfrentado a una situación como esta y pues ni siquiera pude medir, ¿no?, o calibrar las habilidades con las cuales contaba, por el motivo que sea, cuando los sujetos no hacemos contacto, ¿no?, entre el análisis de el parámetro, vaya, y el contexto estresor con las competencias que requiero para hacerle frente, es cuando generalmente viene lo que denominamos distrés o el estrés malo, que es cuando entonces esto, vaya, nos desborda o es una o se puede denominar como una situación, ¿no?, que desborda la capacidad del control del individuo. Y bueno, empezamos a tener desafortunadamente, bueno, pues conductas muy disfuncionales y sobre todo dañinas para el organismo. Y entonces, finalmente aquí lo que es sorprendente es que en muchas ocasiones hablaba yo al principio de que somos la única especie que vive situaciones de estrés
de carácter selectivo. O sea, es decir, porque como tenemos esta capacidad de poder enfocar la atención o a veces ni siquiera darnos cuenta en qué la estamos enfocando, entonces tú decías, esta, por ejemplo, capacidad de poder tener estrés por 1, 2, 3 o al mismo tiempo 5 situaciones desafiantes que en función de mi contexto se vuelven estímulos a los cuales responder. Y cuando yo me veo en una aparente real o supuesta deficiencia de habilidades para hacerle frente a la situación, empiezo a vivir un estado de estrés, ¿no? Correcto. Y entonces esto es lo que empieza por frecuencia y repetición y temporalidad a tener un deterioro significativo en nuestra vida. Bueno, pues con esto nos vamos a ir. Hoy está conmigo la cuasi doctora Milagros Asensio, pero para mí, para los cuates, es Mili, y estamos hablando de maldito estrés. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a la primera pausa larga del programa del día de hoy, y te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a seguir platicando acerca del maldito estrés. Estamos ahorita introduciéndonos a lo que es la parte general del tema, y posteriormente en la segunda parte del programa lo iremos enfocando de una manera más específica hacia la parte de los adolescentes y los menores de edad que llevan, y parece ser que llevarán todavía un mayor tiempo confinados detrás de toda esta pandemia. Quédate con nosotros, volvemos en un instante.
Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos y seguir aquí, regalándonos el privilegio de compartir esta experiencia de complicidad auditiva y visual denominada El Mundo Real con Carlos Salinas. Y hoy es El Mundo Real con Milagros Asensio. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, además especialista en ciencias de la conducta y muy orientado a lo que tiene que ver con el análisis científico del comportamiento del adolescente y el infante. Y bueno, hoy estamos hablando del tema maldito estrés. Hace unos instantes estábamos hablando de manera general de cuáles son los elementos causales que tienen una contribución directa e indirecta en las formas como vamos viviendo estados de estrés en nuestra vida cotidiana. Pero ahora me gustaría, Mili, que en función de esta etapa de la vida, para que no caigamos en el cliché y seguir hablando de lo mismo, pero sin duda, hoy todavía seguimos inmersos en una fase pandémica, claro, una situación de vida de una pandemia, no a nivel global, local y regional. Entonces, ¿cómo es que estas contingencias que hoy estamos enfrentando se vuelven detonantes naturales del estrés? ¿Y cómo es que me doy cuenta que estoy viviendo episodios de estrés que serían entendibles en función de lo que hoy estamos viviendo? ¿Y cómo puedo notar si estoy viviendo ya estados de estrés? ¿Cómo los puedo identificar que ya no estén resultando sanos para mí o para mi entorno? claro. Sí, gracias, Carlitos. Mira, hablando en relación a los elementos, ¿no? Que, vaya, son demasiados, pero si tuviéramos a lo mejor que sintetizarlos un poco respecto a lo que estamos viviendo hoy por hoy, efectivamente no lo estamos viviendo en Guadalajara, no lo estamos viviendo en el mundo de muy diferentes formas, pero aquellos en los cuales convergen estos elementos particularmente son en sí, vamos empezando por el aislamiento, ¿no? O el distanciamiento social. Los seres humanos son seres humanos sociales por naturaleza. ¿Qué es lo que sucede cuando aíslas nuevamente? Cuando hablo de un individuo, ser humano, no importa la etapa de desarrollo, niño, adolescente, adulto, ¿no? Adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿cuál es el principal fenómeno con el que nos encontramos, ¿no? Con empezar a lidiar con una soledad que se agudiza con el paso del tiempo y que, por supuesto, desafortunadamente da pie a síntomas depresivos, ¿no? Empieza de pronto la nostalgia, de pronto la tristeza, de pronto la apatía, de pronto la irritabilidad, porque de pronto entonces no nos encontramos el individuo como en el contexto, ¿no? Que es como lo conocíamos anteriormente. Claro. Otro punto muy importante tiene que ver con el miedo. Y, o sea, la realidad es que los seres humanos, y no es para menos, ¿no? Yo lo comprendo, los seres humanos, si algo vemos amenazante, ¿sí? Para nuestra supervivencia o para nuestro bienestar, calidad de vida, ¿sí? Como querramos llamarlo, en general, es un virus. Y un virus que desafortunadamente se ha llevado millones de vidas en el mundo. No estamos hablando en este momento, vaya, de cualquier tipo de virus, ¿no? Como en su momento fue en el 2009 la influenza. Y entonces el miedo está haciendo que precisamente, vaya, esto debute no solamente estrés, ¿no? Sino yo diría que incluso conductas tremendamente erráticas. Creo que para ninguno de los jaliscienses será una novedad recordar el primer periodo, ¿no? Donde se nos avisa, se nos informa sobre esta contingencia y lo primero que faltó en el estado fue papel higiénico y digo que aún hoy me resulta poco comprensible, ¿no? El por qué nos quedamos sin papel higiénico, pero que por otro lado, ¿no? Sí, hablando de conductas erráticas y riesgosas, también en estas primeras semanas las personas, ¿no? Entramos como de pronto en este desbordamiento y, por ejemplo, el estado de Jalisco se quedó sin medicamentos, sobre todo fundamentalmente para personas con problemas respiratorios importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos, consumimos. Vaya, el miedo nos hace desarrollar conductas de riesgo y poner en riesgo a los demás, ¿sí? Ese es otro elemento que creo que es muy importante en estos momentos. Otro punto tiene que ver, ¿no? Con que ese elemento, conforme va caminando, ya ha mostrado al día de hoy, ¿no? Síntomas de ansiedad muy, muy importantes, generalmente de tipo somático o físico, que la verdad es que están disminuyendo la calidad de vida ya de por sí, ¿no? Dentro de un confinamiento. Estamos hablando también de la situación económica, ¿sí?
que vivimos cada una de las personas dentro de este confinamiento, dentro de esta pandemia, y que de ninguna manera podemos ni siquiera atrevernos, ¿no?, a poder compararnos unos a los otros, porque las condiciones son un abanico de variabilidad. Entonces, es una situación, o sea, yo quiero que te imagines, bueno, todos los cuadros, ¿no? O sea, como si pudiéramos hacer una especie de combinación posible, todos los cuadros en los cuales se puede estar viendo una familia actualmente en nuestro estado, ¿no? Esta familia que a lo mejor tiene a 2 pequeños, pero tiene que salir a trabajar y que no tiene una escuela, no tiene una guardería donde dejar a sus pequeños. Esta familia que entonces a lo mejor sí está confinada 24/7, sin embargo, con carencias económicas muy importantes, sin poderle dar, ¿no?, las condiciones adecuadas a sus integrantes, aquellas familias donde desafortunadamente prevalece la violencia, ¿sí? Claro. Psicológica o física, y que sabemos que también se ha incrementado, ¿sí?, en este proceso agudo de confinamiento. Y por otra parte, a lo mejor yo resumiría en el tema de asumir las pérdidas. Y pareciera que conforme vamos caminando, las pérdidas se suman, se suman y se suman. Y la realidad es que creo que si de por sí hay muchas cosas a las cuales, digamos, al ser humano per se no se nos enseña, a lo mejor desde la infancia y adolescencia, a poder manejar y manejar, vaya, yo diría ya con un dominio bueno en la etapa de la adultez, tiene que ver con el duelo, ¿no? O sea, la verdad es que las personas están perdiendo cosas clínicamente muy significativas en este momento. Por supuesto, tenemos el top, que es llegar a perder personas que aman. Claro. Y por su fallecimiento. Pero tenemos personas que han perdido una casa, que han perdido el trabajo, que perdieron su escuela, que perdieron a sus amigos, que perdieron la posibilidad de celebrar el término de su secundaria, de su preparatoria, de su universidad. Y vaya, esto así se incrementa, ¿no? Hay personas que han establecido, ¿no?, el divorcio a partir de esta contingencia, simplemente porque la dinámica o la comunicación, vaya, nadie llegamos, ahora sí para que vean, con el libro de Cómo vivir nuestra pandemia, tomo 1, ¿no? Entonces, desafortunadamente, las pérdidas se han sumado de una manera importante y bueno, casi que cuando el duelo inicia en una, ya se está empalmando el otro. Claro. Y la verdad es que la aceptación de este tipo de eventos suele ser difícil, suele tomar tiempo, pero bueno, el COVID no nos está dando ese break o esa pausa. Sí, fíjate que ahorita que lo estás mencionando, me parece una forma muy atinada de cómo el recuento de nuestras pérdidas cotidianas, si no tenemos como esta atención fina con un nivel suficiente de conciencia, podemos vernos desbordados porque en ocasiones puede ser hasta una combinación multifactorial. Claro. De varios de estos elementos implicados al mismo tiempo, ¿no? Y sin duda, bueno, agrego una más, hay gente que a lo mejor está teniendo trabajo, que a lo mejor no está teniendo familiares en situaciones de riesgo de salud ni propios, pero el simple hecho de sentirse inmerso en una situación en donde en cualquier momento te pudiera ocurrir, es decir, la incertidumbre, nos ha hecho perder, como una pérdida más, la tranquilidad, ¿no? Claro. Y eso, pues, sin duda es uno de los elementos causantes centrales de lo que es el estrés. Nos vamos a ir a corte, Mili. Regresamos porque me parece que todavía hay cosas que hablar al respecto sobre este tema en el que nos quedamos ahorita, si no a la mitad, como en 3/4 partes, pero me parece como muy importante primero poder ser como receptivos en el sentido de, con generosidad, poder darnos la oportunidad de hacerle espacio a que cualquier cosa que derivada de nuestras pérdidas cotidianas, reales o imaginadas, entendible que pueda estar siendo un detonante de estrés en esta etapa que estamos viviendo desde hace ya unos meses, ¿no? Pero bueno, vamos de regreso, vamos a corte y en un instante más volvemos contigo. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Hoy está conmigo la psicóloga, psicoterapeuta, maestra en psicología educativa, Mili. Sí, y candidata a doctora
en Ciencias de la Conducta, Milagros Asensio, Mili para los cuates, para mí es mi cariño y yo te espero de regreso. Volvemos. Hola, bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti. Tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face, Panda Comunicación Creativa. Tus ideas hechas realidad. En Toguinos Pizza cuidamos tu economía. Haz tu pedido en www.toguinos.pizza y obtén el 20% de descuento con el código online. Visita nuestras redes sociales Toguinos Pizza GDL. Recuerda www.toguinos.pizza y te llevas esta gran promoción. Imagina una Velociraptor con queso extra y refresco de 2 litros y te la llevamos a tu casa. Pide con el código online y obtén el 20% de descuento. En Toguinos Pizza no tenemos límites. Frames Muebles. Conoce nuestra gama de salas y sillones para cualquiera de tus espacios. Visítanos en nuestras redes sociales, @Frames Muebles, o acude a nuestro showroom, ubicado en 8 de julio, 260, esquina Santa Lucía, Colonia Nueva Santa María. Tenemos sistema de apartado para cada bolsillo. Contáctanos 33 37 27 39 21. Frames Muebles. Fabricamos muebles a tu medida y diseño. Somos especialistas en fabricación de muebles en piel. Bien, estamos de regreso. Qué gusto estar compartiendo contigo esta rebanada de la vida denominada El Mundo Real con Carlos Salinas, y hoy es El Mundo Real con Milagros Asensio y estamos hablando de el maldito estrés. Quiero aprovechar nuevamente para agradecerle a todas las personas que por los diversos medios de enlace hoy están aquí compartiendo con nosotros. Te invito a que nos pongas tus comentarios aquí abajo dentro de lo que es la propia transmisión. Más adelante te daremos también los datos donde podrás ponerte en contacto con nuestra invitada del día de hoy, sobre todo experta en lo que es atención psicoemocional, psicoafectiva para lo que son adolescentes y menores. Y lo más importante, si tienes una inquietud relacionada a nuestro tema del día de hoy, vale la pena que aprovechen la presencia de nuestra experta en el tema y le pregunten cualquier cosa alusiva a este tema. Sáquenle brillo y vale la pena que aprovechemos la oportunidad. Bien, Mili, regresemos. Faltó que pudiéramos hacerle espacio por economía de tiempo al tema de, y bien, ahora ya estamos en medio de esto, la tormenta ya está aquí, ¿y cómo es que hoy yo me puedo dar cuenta que estoy viviendo un episodio de estrés? ¿Y cómo podría yo prestar atención a en qué puntos, qué síntomas o qué tipo de aspectos, ya sean respuestas internas, que ya nos dirás tú de manera detallada cuáles son esas respuestas del mundo de lo privado, ¿no? O conductas privadas, y en mis conductas públicas, que puedo estar yo empezando a darme cuenta que ya está siendo malsano, que me estoy viendo rebasado o rebasada por mi nivel de estrés. Claro, sí, mira, Carlitos, puntualizando nada más en relación a lo que tiene que ver con las conductas privadas y las públicas, ¿a qué nos vamos a referir con las conductas privadas? Bueno, a todo aquello que vivimos los sujetos, que a menos de que yo te lo diga o tú me lo digas, ¿no? Podrías enterarte qué ocurre. ¿Qué tipo de conductas privadas encontramos cuando empieza a desarrollarse el estrés? Y no se diga cuando se hace crónico. Generalmente pensamientos cíclicos, catastróficos, de tipo anticipatorio, pensamientos muy negativos. Generalmente empezamos también a presentar una dificultad para concentrarnos, prestar atención, de pronto evocar, ¿no? ciertos recuerdos, ciertas palabras, empieza a haber, ¿no? Una sensación, vamos a decirlo así, emocional, de mucho temor, de mucha incompetencia, miedo, ¿sí? En general, de una preocupación constante, que a veces ni siquiera podemos identificar con claridad. Están también lo que son, vamos a decirlo así, los síntomas somáticos o físicos, como por ejemplo dolor en la pancita, tenemos dolor en la cabeza, una sensación de contractura o la tensión, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo. También, por supuesto, viene todo lo que termina en itis, ¿no? Como gastritis, como colitis, ¿no? Como todo lo que está implícito, particularmente en el sistema gástrico,
y problemas, ¿no?, que están directamente relacionados con sueño y con alimentación. Ya en la parte, vamos a decirlo así, todavía, en la conducta más pública o manifiesta, empezamos a ver que las cosas nos cuestan un poco más de trabajo cuando antes las dominábamos con mucha facilidad. Nos empezamos a ver, ¿no?, mucho más rebasados, muchísimo más desesperados. Nos empezamos a ver, ¿no?, con conductas de pronto un poquito impulsivas, ¿no?, cuando anteriormente no las necesitábamos tener. Incluso en muchas ocasiones puede haber llanto, ¿sí? Y esto puede ser una función expresiva del mismo. Y creo que, sobre todo, algo que a mí me gustaría puntualizar entre todos estos signos y síntomas, que son, la verdad es que muchísimos, es que el gran problema, Carlitos, que yo observo es que las personas nos damos cuenta que estamos entrando en distrés o en este estrés negativo, como lo mencionamos anteriormente, cuando ya tenemos todo esto que acabo de mencionarte, ¿no? Claro. O sea, desafortunadamente los seres humanos, con la demanda que hoy por hoy tenemos, sobre todo de este sentido de competencia y del deber ser, no nos vamos dando cuenta, no nos damos este tiempo de análisis, autocuidado, introspección, como lo querramos denominar, para ver cómo es que nos encontramos, ¿no? Cómo nos encontramos físicamente, cómo se encuentra, ¿no?, el aceleramiento en mi cabeza, cómo me encuentro emocionalmente, ¿no?, respecto a lo que tiene que ver con el contexto y o físicamente. El asunto es que la realidad es que cuando las personas deciden o identifican que deciden tomar atención al estrés o deciden afirmar, ¿no?, que están cursando por un episodio de estrés, es cuando ya estamos en la última fase, ¿no? Cuando esa fase ya está causando daño. Porque básicamente hay 3 fases, ¿no?, si las quisiéramos resumir respecto a lo que tiene que ver con el estrés. Y está la fase de alarma, ¿no? O sea, es decir, a ver, Carlitos, tenemos que atender esto y esto, ¿no? El cuerpo, ¡pum!, ¿no?, fisiológica y psicológicamente se activa para entonces dar una contestación, una acción, una contestación a esta demanda que estamos teniendo. En ese momento, desde que detectamos que tenemos, ¿no?, una demanda percibida y que le tenemos que contestar a esa demanda, es cuando tendríamos que empezar el proceso de evaluación y de cómo lo estamos haciendo y si hay algo que no está saliendo bien, que nos está generando malestar, físico o psicológico, si lo queremos denominar de esta manera. Después la siguiente fase tiene que ver con la fase de resistencia, ¿no?, en donde ya nos dimos cuenta que esto no está saliendo y sin embargo nos mantenemos en la marcha y nos mantenemos en la marcha y nos obligamos y nos obligamos y nos obligamos. ¿Por qué? Porque nos comprometimos, porque es importante, porque es para alguien que amamos, porque lo que gustes y mandes. Y después viene entonces la fase de agotamiento, en donde ya están todos los síntomas presentes, solamente más bien exacerbándose o agudizándose, y es casi al término de la fase de agotamiento, es decir, cuando ya estamos más bien a punto de tirar la toalla, cuando decimos, creo que esto me está empezando a sobrepasar. Claro. Y el punto aquí, fíjate, te estaba escuchando y me llamó la atención, lo traía como un punto desde que arrancamos la emisión de este día. Sigo insistiendo en esta forma de ser selectivos, ¿no? Por las presiones a las que respondemos. Correcto. Hoy, al ser verbales, de veras, es desde el uso y conducto de la palabra que generamos estrés. Hoy es impresionante darnos cuenta cómo en los medios digitales, en las redes sociales, la gente está estresada compartiendo sus puntos de vista de manera escrita acerca de cualquier tema que forme parte de nuestro contexto de la vida cotidiana actual. Y el detalle es que ahí es donde empieza esta lucha, como tú lo decías, ¿no? O sea, no poderme reservar es el método que tengo o el mecanismo que tengo en este momento disponible, y entonces es mi manera, ¿no?, de socializar. Pero me llama la atención porque de pronto viene también como nos volvemos tan quisquillosos en hacer situaciones que no tendrían por qué serlo, eventos detonantes de estrés, como por ejemplo, cuando hablabas hace un rato de aislamiento o distanciamiento social, y de repente vienen los eruditos que quieren hablar del tema y te dicen, no, es que no le digamos distanciamiento social, es distanciamiento físico, ¿no? Los puristas, los que leen la colilla del cigarro, los caracoles, las runas,
Y entonces, ahora ya tenemos que tener presiones selectivas hasta por las palabras que uso para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Cuando finalmente el nombre es lo de menos. Si me está generando estrés, estar distanciado, física, social, romántica, sexual o en el ámbito que sea mente, es estrés y lo que importa es el efecto que está causando en mí, ¿no? Correcto. Pero cómo hasta para ponerle nombre a algo que genera malestar, se vuelve detonante de estrés y eso a mí es algo que me llama mucho la atención porque a ese nivel somos selectivos y nos sale muy bien. Pero bueno, para no generarnos estrés nos tenemos que ir a la última pauta comercial del día de hoy y yo invito a toda la gente que nos está acompañando que se queden al último segmento de este programa porque además vamos a meternos de lleno a revisar con detalle cómo está viviendo ahora la generación adolescente, los infantes, su propio nivel de estrés con lo que ha venido siendo la vida hasta el día de hoy y lo que todavía les queda por delante. Y bueno, pues finalmente cómo interactúa el estrés de los adultos con el de los hijos y pues todo esto es lo que nuestra invitada Milagros Asensio es una experta. Así que quédate con nosotros, volvemos en un suspiro. Muy bien, estamos de regreso, vamos por el último segmento de tu programa El Mundo Real con Carlos Salinas y hoy es El Mundo Real con Milagros Asensio. Ella es una destacadísima y muy seria y profesional terapeuta, especialista en niños y adolescentes y hoy estamos hablando del tema maldito estrés. Los 3 segmentos previos estuvimos hablando mucho desde lo que es la fenomenología general del propio estrés, de cómo en esta fase de la vida que aún estamos transitando podremos vernos de pronto rebasados y superados por él mismo. Y vamos a introducirnos, Mili, si te parece bien, ¿y cómo dirías tú, que es tu área de especialidad, que esta etapa de la vida la ha estado viviendo niños y adolescentes
¿A qué tendrían que estarle prestando atención los padres de familia en casa? ¿Y cómo va a ser este futuro que aún resta por venir? Claro. Sí, mira, Carlitos, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me lo preguntas desde mi punto de vista, la población que mejor está manejando el estrés ante esta contingencia son los niños y adolescentes. ¿Sí? Quiero empezar por ahí. Y nos pudiera parecer algo como un poco sorprendente, ¿no? Porque creemos de pronto que los adultos tenemos como un poco de mayor experiencia o competencias para ese manejo, pero la realidad es que no tenemos la flexibilidad cognitiva, dicho de otra forma, la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias tan fluida que tienen esta población, ¿no? Entonces, yo siempre te lo he dicho, para mí los niños y los adolescentes son maestros de vida y yo he visto cómo han tenido que ir abandonando poco a poco absolutamente todo. Abandonaron sus aulas, abandonaron sus clases, abandonaron a sus amigos, a sus maestras, a las fiestas, a los cumpleaños, los parques, las plazas, los abuelos, los tíos, los amigos, y de pronto entonces se enfrentan también al reto de empezar a hacer todo ese papel, ¿no? Como, vaya, como amigo, como estudiante, como nieto, como a partir de una pantalla. Y órale, ¿no? Adquiere inmediatamente todos los recursos, si los tenías bien, y si no, inmediatamente hazlo, porque es importante para que puedas sacar todas las responsabilidades que traes hoy por hoy, y si te quieres comunicar, vaya, con el mundo exterior, bueno, este tiene que ser el medio. Entonces, la realidad es que no ha resultado para nadie sencillo, pero creo que ellos son los que mejor han manejado las cosas. Sin embargo, claro, ¿no? Los datos de particularmente irritabilidad respecto a lo que tiene que ver con su estado de ánimo, es decir, cambios en el patrón de su estado de ánimo, sobre todo la irritabilidad, conductas que yo pudiera decir incluso, ¿no? Que pueden ser como un poco tomadas como mal comportamiento, como conductas negativistas, desafiantes, a lo mejor un poco agresivas o apáticas. De pronto también los niños un poquito más pequeñitos, empezar con conductas como, por ejemplo, llevar a cabo acciones que antes no llegaban a cabo, como empezar de pronto a enroscarnos el cabello demasiado, empezar como el rascado, empezar a hurgar en la nariz, de pronto las uñitas, y sobre todo su patrón de sueño, es algo que nos podría estar hablando, ¿no? De que ahí tendríamos ya que estar prestando atención. Pero la verdad es que creo que es la población que está manejando mucho mejor esto, que están cansados de esto, por supuesto, que anhelan regresar a una realidad que no tengo tan clara, ¿no? Que vaya a ser la realidad que conocieron también, pero la verdad es que lo están manejando bien. Bien, y diste con un punto que es fundamental, porque es precisamente derivado de cómo podemos modelar a nuestros propios menores, a nuestros adolescentes y a nuestros niños, en esta capacidad que tienen dúctil de ser más flexibles que el adulto, porque el adulto con tanta carga de aprendizaje histórico adquirida, nos vamos rigidizando y la rigidez duele, y la rigidez estresa, ¿no? Porque finalmente viene a desafiar nuestro aprendizaje de vida, y a veces ir en contra de esos aprendizajes se vuelve doloroso. Entonces, bueno, y finalmente entonces ahora, Mili, ¿qué recomendaciones podrías hacer de cómo poder vivir de una forma lo más adaptativa posible, lo más sano, lo más saludable, el estrés en casa, el estrés de la vida, el estrés, cómo poderle hacer para no terminar ya respondiendo al estrés, como lo dijiste hace un par de segmentos del programa de hoy, cuando ya estoy abrumado, rebasado, con los changos del estrés encima de mis hombros y mi cabeza jalándome cabellos, picándome ojos y haciéndome nudos en el cuello, y poder responder a ello de una forma mucho más oportuna y funcional. Sí, mira, Carlitos, como tú sabes, no es sencillo, ¿no? Lo que tiene que ver con el manejo del estrés, sobre todo porque la verdad es que es un fenómeno que vivimos desafortunadamente, es decir, lo hemos venido normalizando, como si fuera parte de nuestra vida diaria. Entonces, desde ahí tenemos un problema importantísimo. Pero yo creo que si tuviéramos, ¿no?, que enumerar algunos elementos adecuados para manejar el estrés, yo sugeriría que pudiéramos estar atentos para empezar, o sea, nuevamente, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos señalado, en cuáles son los estresores, qué me genera a mi estrés. Es decir, si no lo puedo identificar, no puedo jamás en la vida enfrentar el estrés. Posterior a eso,
poderme dar cuenta y reflexionar sobre si cuento o no con las competencias necesarias para hacerle al frente, es decir, que es la fase de afrontamiento. Si no las cuento, adquirirlas. Y si las cuento, entonces potenciarlas. Y posterior a eso, estructurar entonces acciones pequeñas, que estas acciones pequeñas se vayan, haciendo el constructo grande de resolución, pero acciones pequeñas muy, muy claras de cómo voy a lograr el objetivo que se me está presentando. Y después, también, ojo, ¿no? Que es una fase que generalmente olvidamos, ver también de qué forma puedo mantenerme, ¿no? Una vez que ya estoy teniendo el episodio de afrontamiento. O sea, a mí, por ejemplo, vueltan y me dicen, Mili, a partir del día de mañana, el turno que vas a trabajar es de 8 de la noche a 6 de la mañana. Bueno, pues a lo mejor no va a ser un día, ¿no? A lo mejor van a ser 2 años. ¿De qué forma entonces puedo mantenerme dentro de ese cambio, ¿no? ¿Con qué generalmente podemos encontrar, ¿no? Bastante reforzamiento para hacerle frente a los eventos de estrés, con hábitos saludables que tienen que ver con alimentación y ejercicio. Creo que la adquisición de habilidades, el poder ser capaces de identificar las habilidades que necesitamos, o sea, adquirir para afrontar es importante. Competencias en resolución de problemas, ¿sí? Creo también que técnicas de relajación suelen ser muy, pero muy importantes. Las metas realistas, que es algo que creo que en ocasiones olvidamos, y sobre todo tener muy, muy claro cuáles de esas cosas a las cuales nos estamos afrontando o a las cosas que estamos contestando son realmente una problemática a resolver o una realidad a aceptar. Claro, sí, esto último que acabas de mencionar me parece como muy adecuado para poderle dar colofón a la emisión de este día, Mili, porque en realidad no todo problema exige una solución de mi parte, y ahí es donde entraría esta práctica de la aceptación radical, ¿no? Correcto. Y no todo problema a resolver tiene que implicar un problema, ¿no? Entonces, es tan solo como ponerle esta mirada con un poco de distancia que me permita no terminar convertido o convertida en mi problema y tomar un poquito de perspectiva para ver cómo se ve de repente las cosas cuando no solo me dedico a pensar en ellas, ¿no? Correcto, Carlitos. Bien, pues Mili, yo te quiero agradecer enormemente. Como siempre, esta es la primera y espero que no sea la última ocasión. Este es tu espacio y seguramente habrá en los meses que están por venir muchos temas en los que tu aportación será de enorme valor. ¿En dónde puede conectarse la gente contigo? ¿Dónde puede contactarte? Si quisiera hacer una cita para consulta y saber más del trabajo que tú estás realizando especializadamente en adolescentes y menores de edad. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, pues yo trabajo en un núcleo, ¿no? Con diferentes colegas. Es un núcleo donde hay desde neurología, pseudopsiquiatría, neuropediatría y, bueno, psicología en la atención a diversas poblaciones. Se llama salud conductual y, bueno, pues por ahí nos pueden encontrar, no solamente a mí, sino desde mi punto de vista, a extraordinarios médicos y colegas terapeutas, ¿no? Que están siempre buscando lo mejor, ¿no? Precisamente para los pacientes en un tratamiento basado en evidencia. Perfecto. Entonces, por ahí nos pueden localizar. ¿El teléfono de contacto, página de Facebook o dónde puede la gente comunicarse? Carlitos, te lo debo y te lo paso. La verdad es que sabes que malísima que soy para en los comentarios. Teléfonos y datos. Un rato más. Gracias. Fanpage, sitio web si es que existe y teléfonos de contacto. Pero lo más importante, si no nos escribes aquí mismo en el programa, me escriben a mí, yo con todo gusto los derivo con Mili. Mili, pues mil gracias a la gente que estuvo hoy con nosotros. Ojalá y encontremos maneras de poder transitar el estrés de una forma en la que nos podamos relacionar con él de la manera más amigable posible y no terminamos siendo presas de este maldito estrés. Y a ti que estuviste con nosotros, te invito a que te quedes siguiendo toda la barra de transmisión y programación de Naturalmente Orgánica Radio.com y yo te espero la próxima semana, martes, en punto de las 11 de la mañana. Gracias, Mili. Gracias a todos. Gracias, Carlitos. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante, especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos.
ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 3333 77 75 61. Frames Muebles. Conoce nuestra gama de salas y sillones para cualquiera de tus espacios. Visítanos en nuestras redes sociales, @Frames Muebles, o acude a nuestro showroom, ubicado en 8 de julio, 260, esquina Santa Lucía, Colonia Nueva Santa María. Tenemos sistema de apartado para cada bolsillo. Contáctanos 3337 27 39 21. Frames Muebles. Fabricamos muebles a tu medida y diseño. Somos especialistas en fabricación de muebles en piel. Hola, bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti: tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face. Panda Comunicación Creativa, tus ideas hechas realidad.